Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. El tema global fue el suceso del domingo en la República Bolivariana de Venezuela. Elecciones presidenciales que están haciendo que arda la temperatura en las embajadas, cancillerías, agencias diplomáticas y por supuesto en el mundo entero, donde quiera que se encuentre un ciudadano venezolano o alguien que esté atento al espíritu de la democracia. Y hablamos de espíritu de la democracia porque el resultado electoral está en entredicho en muchas naciones del mundo. Los Estados Unidos fue el primer país que solicitó que se exhiba la totalidad de las actas electorales para despejar en sus términos cualquier manto de duda. El secretario de Estado, Tony Blinken, en una visita desde Japón, lo cual demuestra el nivel de trascendencia e importancia de estas elecciones, emitió una declaración bastante clara y precisa sobre la preocupación que tienen los Estados Unidos. Por supuesto, diversas naciones latinoamericanas han manifestado también, incluyendo a la Cancillería colombiana, y resaltamos esto, que se debe dar claridad sobre la denuncia que ha hecho la oposición venezolana de un presunto fraude. La versión que da el gobierno venezolano es que existió un ataque terrorista que impidió la transmisión de resultados electorales. Fraude electoral en Venezuela, victoria en franca lid del chavismo. No dan los números como manifiestan algunos analistas internacionales para este resultado que ha sido con el 80% de las actas transmitidas, escrutadas e informadas por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela para hacer un diagnóstico de lo que pasó realmente este domingo. Lo cierto es que hoy muchos ciudadanos han salido a las calles a protestar y otros también del chavismo en la madrugada de hoy estaban celebrando y festejando la reelección de Nicolás Maduro, lo cual demuestra que esa separación que algunos dicen de chavismo y madurismo parece no tener una frontera clara. Está cohesionado el denominado Movimiento Socialista Unido de Venezuela en torno a un partido, a su líder natural y a sus jerarquías, más allá de que muchas personas comentan que hay fisuras, divisiones, conflictos y disputas internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición sí ha demostrado contundentemente que la figura de Edmundo González es el líder natural hoy de quienes adversan al gobierno venezolano y a pesar de el gran liderazgo de María Corina Machado, los otros 8 candidatos no obtuvieron, como lo anunciaban informes muy importantes, una votación significativa. No tenían opción real de poder. ¿Qué viene ahora? Se ha dicho también que algunas naciones van a ejercer presión internacional hasta tanto no se tenga claridad sobre la veracidad, la eficiencia en los resultados y la transparencia del proceso. Y por supuesto el gobierno venezolano ya da por sentada su reelección y tendrán 6 años más en el poder
a su líder Nicolás Maduro. Para analizar este tema, hoy tenemos un panel muy importante de invitados internacionales que nos ayudarán a entender lo que está pasando en Caracas y en el territorio venezolano. Desde el lugar de los acontecimientos, en la capital de Venezuela, en Caracas, está con nosotros el doctor Jesús Rangel Rachadel. Jesús Rangel Rachadel es abogado, especialista, doctor, especialista en Derecho y, por supuesto, con una amplísima trayectoria en el mundo electoral en Venezuela como consultor, como asesor, como importante analista internacional. Es profesor universitario, además, en prestigiosas casas de estudio en su país y, por supuesto, ya colaborador habitual en este programa. Doctor Jesús Rangel Rachadel, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos cómo se vivió esta situación en Venezuela luego de los resultados. A medianoche, a las 12 de la noche, se da un resultado, la declaración de la oposición. ¿Y cómo amaneció hoy Caracas con las manifestaciones de la oposición? Hola, Olivo. Mira, ayer fue un día muy bonito. En la jornada de muy temprano hubo muchos votantes, sobre todo gente de tercera edad, porque son los como más afectados en la situación del país, porque se le han ido los hijos, no han tenido el contacto regular de siempre que estábamos acostumbrados. Y hubo muy buena participación de electores. Hasta ahora nosotros estimamos que está por encima de los 12 millones de electores y esperamos que el CNE en algún momento publique las actas, porque pasó algo muy curioso. Ya teníamos información de que no nos iban a entregar las actas. Es más, el sábado estamos preocupados por esta situación y recuerden que María Corina había dicho que acompañáramos a los testigos en los centros de votación, porque la presión de los testigos iba a ayudar a que los miembros de mesa entregaran esas actas que emitían las máquinas y después se iba a transmitir. Casualmente, ayer en la noche me llama una compañera de promoción que es miembro de mesa y me informa que no le están, que tienen paralizado el proceso, que no les emiten las actas, no le imprimen, porque está esperando instrucciones del Consejo Nacional Electoral, instrucciones que son innecesarias por cuanto la ley dice que una vez que se cierre el proceso, a las 6 de la tarde, si no hay electores presentes para votar, entonces se procede a cerrar el proceso, a emitir el acta, a imprimirla, a proyectar, a enviar a través de internet la información. Y el gobierno dijo algo curioso. El gobierno dijo que tuvo un hackeo sobre el envío de esa información, pero es que, lo cual no es necesario. Si el gobierno si el Consejo Nacional Electoral, los miembros de mesa podían imprimir las actas, pues todo el mundo tenía las actas. Lo que pasó fue que le ocultaron las actas a la información, a la oposición, para que la oposición no pudiera saber exactamente con cuánto estaba ganando. El día de ayer, el dirigente Omar Barbosa dio unas declaraciones que decía que teníamos el 30% de las actas, que se podía hacer una proyección. Por supuesto, no, en ese momento no teníamos todos los votos, no sabíamos todo lo que estaba pasando, pero imagínense una encuesta a nivel nacional con el 30% de las actas. Eso nos dice qué es lo que está pasando, porque la gente tiende a votar en un centro de votación, una mesa, tiende a votar en la mesa al lado bastante parecido, porque la comunidad estadísticamente vota similarmente. Entonces, en la noche nos encontramos con una información que da el Consejo Nacional Electoral, en la que dice que ese resultado que le da a Nicolás Maduro 51% y algo de los votos, unos
no tiene más remedio que extrañarse, porque de dónde salieron ese 51% de los votos. Hoy, uno de los candidatos, Enrique Márquez, que fue rector del Consejo Nacional Electoral recientemente, dijo que la sala de totalización nunca emitió un resultado. O sea, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informa un resultado que no lo entregó la sala de totalización. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema ahorita no es jurídico, nosotros tenemos un problema político. Cuando le digo que no es jurídico, que ponemos a discutir sobre si el artículo decía, que si el artículo autorizaba, que si el artículo permitía, eso no nos va a llevar a ningún lado. Que si vamos a tener que interponer un recurso ante el Consejo Nacional Electoral o la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, eso no nos lleva a ningún lado. Nuestro problema hoy por hoy es que fue desconocida la soberanía del pueblo venezolano. Se expresó, nuestros números dicen que tenemos el 70% de los votos favorables a nuestro candidato Mundo González, y que con esos votos debería ser más que suficiente para que el gobierno reconociera los resultados. Pero decidieron darle un golpe a la mesa, decidieron, de alguna manera, es como un golpe de Estado, porque al desconocer la soberanía del pueblo expresada en las urnas, ellos lo que hacen es que, por el medio de la fuerza, sustituyen la legitimidad de los votos por la legitimidad de las bayonetas. Esa es la circunstancia que tenemos ahorita. Y me permiten este remate, que es que desde aproximadamente las 11 de la mañana, en los barrios más pobres de Caracas, nosotros llamamos barrios a las zonas populosas, que son construidas con ladrillo, donde hay personas de pocos recursos, empezaron a cacerolear, a darle golpes a las ollas, reclamando. Y eso fue como una ola, se fue extendiendo por toda la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas, este barrio queda al este, y eso se fue corriendo, que llegó hasta el otro extremo de la ciudad, la gente reclamando, y de manera espontánea el pueblo ha salido a la calle a reclamar. Y usted, cuando le digo de manera espontánea, es cuando usted ve muchachos, cuando usted ve niños en las calles atravesados, reclamando, porque es que están acompañando a sus mayores, porque todo el mundo considera que esta es una situación injusta, que esta violación de nuestros derechos, que nuestra esperanza de cambio se ve conculcada porque un gobierno decida mantenerse en el ejercicio del poder mediante la fuerza. Significa que todavía en Venezuela pueden pasar muchos hechos interesantes. Mañana, pasado, estamos esperando que María Corina Machado y el presidente Mundo González den su declaración. No sé qué irán a decir, pero me imagino que por lo menos que salgamos a la calle. Eso es lo que estamos, porque la gente ya salió. La gente de manera espontánea se tiró a la calle a reclamar, y nada dice que se van a regresar a su casa tranquilamente. Recordemos lo que dijo el presidente Maduro, que si ganaba la oposición iba a haber un baño de sangre. La oposición ganó y nos estaba ofreciendo un baño de sangre. Un baño de sangre que desde todo punto de vista sería un despropósito para la democracia, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y hay que destacar varias cosas en medio de todo esto. Lo primero es que el modelo venezolano, desde la segunda mitad del siglo XX, fue referente de la democracia a nivel mundial. Mientras en Sudamérica y en nuestro hemisferio, muchas naciones del mundo padecían después de la Segunda Guerra Mundial cruentas dictaduras, en Venezuela se celebraban elecciones. El denominado pacto de punto fijo garantizaba la alternancia en el ejercicio del poder por los dos partidos tradicionales de la época en un modelo bipartidista, Acción Democrática y COPEI. Desde que llega el chavismo a ejercer el control político en Venezuela, ha sido prácticamente un movimiento hegemónico con muchos reclamos por parte de la oposición
y la comunidad internacional. Eso para hablar un poco del contexto histórico de Venezuela. Muchos suelen denominar al sistema político venezolano como una dictadura. Otros adecúan el término definiéndolo como una autocracia. Otros llegan a afirmar que es una democracia en crisis. Y por supuesto, la versión del chavismo es que hay una plena democracia con garantías y con estabilidad. Pero lo cierto es que el drama de la diáspora venezolana, con más de 8 millones de personas, de las cuales 4 no pudieron votar por estar en el exterior, demuestra que hay mucho descontento, mucha insatisfacción y por supuesto el país, escuchen bien, y es que esto hay que decirlo claramente, Venezuela era el país rico del hemisferio, no solo por su riqueza petrolera, que en cierta medida era la gran fuente de sus ingresos. Venezuela tenía un material de exportación en arte, en ciencia, en cultura y en academia muy destacado. Todo eso hoy ha estado bastante afectado negativamente y debilitado. Y debemos decir que aquí hay un problema político, que hay un problema económico sin duda, y que hay un asunto también marcada y profundamente social y espiritual. Se incorpora a esta conversación desde Washington, en los Estados Unidos, Guillermo Pacheco Gaitán. Guillermo Pacheco Gaitán es arquitecto, profesor universitario, analista, estratega, experto en seguridad, un docente muy destacado en prestigiosas casas de estudio en la capital norteamericana, en Iberoamérica, en varias regiones del mundo, y entre otras dignidades ha sido diplomático de su país en Guatemala y por supuesto también panelista ya habitual en este programa. Doctor Guillermo Pacheco Gaitán, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, allá en el epicentro del poder en los Estados Unidos, ¿cómo se está recibiendo esta información permanente sobre la denuncia del fraude y la presión internacional para que se esclarezca la situación con las actas electorales en Venezuela? Gracias, Julio. Qué privilegio estar nuevamente con CTV Barranquilla y el termómetro, porque sube la temperatura y más en estos tiempos. Pero mira, es evidente digo evidente que no haya un posicionamiento más drástico de parte del gobierno de los Estados Unidos. Sí, ya el secretario Blinken se pronunció al respecto de tratar de verlas y de esperar los resultados a través del conteo, pero me parece que está siendo muy pasivo Estados Unidos respecto a lo que otros líderes que no son del gobierno, que no son del Partido Demócrata, están manifestando. Incluso el mismo Elon Musk, que ha sido un defensor ahora partidario de Donald Trump, increíblemente en su cuenta de la red social que él tiene, se ha manifestado de una manera impresionante. Entonces, si nosotros vemos la manera en que los republicanos y los demócratas se están manifestando, me parece que hay una diferencia. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si esto fuera en la época del segundo mandato del presidente Donald Trump y que las dos cámaras estuvieran manejadas por los republicanos? Entonces, digo esto porque no hay suposiciones, yo sé, pero son los escenarios, es qué tenemos que hacer, qué tiene que hacer la comunidad internacional. Digo esto también porque al final tenemos que entender que la postura de los países de la región, y que eso nos muestra también el posicionamiento de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es parte de las Américas y no lo podemos sacar de aquí, pero esto muestra cómo los países de la región respecto al tema de Venezuela, Palestina, Rusia, demuestra que las Américas no es una unidad, sino que cada vez hay menos puntos en común más allá de la cercanía geográfica, y uno puede pensar, bueno, hablemos de América Latina, de CELAC, pero no, yo pienso que hay que ver las Américas como lo es 35 países y cuál es el posicionamiento, pero no hay unidad, no hay
una visión geopolítica que le permita entender qué es lo que hay que hacer, y lo que revela es un entorno de debilidad, de periferia, y es un contexto en el que países como Venezuela, Nicaragua, los países que han reconocido el supuesto triunfo del dictador Maduro, oiga, ¿qué hacer aquí en Estados Unidos? Entonces, me parece que este posicionamiento, para mí un poco débil, de la administración Biden-Harris, revela que no podría hacerse algo más duro mientras estén esta administración, relativo a que no quieren perder en este momento la visión misma del contexto electoral, y no lo harían también para desviar en algunas otras situaciones que ellos pueden tener en su contexto geopolítico. Entonces, todavía hay cierta incertidumbre de cuál puede ser en los próximos 2 o 3 días una reacción o más tajante, o mantener lo que hasta este momento han dicho. Esa reacción de la comunidad internacional, como muy bien nos lo está explicando el profesor Guillermo Pacheco Gaitán, requiere acciones un poco más contundentes que declaraciones y exigencias. La comunidad internacional no puede quedarse simplemente con emitir comentarios. Y por supuesto, si el gobierno venezolano tiene la evidencia, como lo afirman, de que ganaron en franca lid, de nada servirá que se oculte la información y la evidencia sobre los resultados que manifiestan han obtenido con un amplísimo apoyo popular y con una mayoría del 51%, como informó el Consejo Nacional Electoral. Es que Venezuela necesita soluciones a la grave situación política que está viviendo, y por supuesto la transparencia en el proceso contribuiría muchísimo a esclarecer muchas dudas, porque no es solamente Estados Unidos quien está manifestando tener reservas sobre este resultado electoral. La propia Cancillería colombiana lo ha manifestado. Naciones como Chile ha dicho que no reconocerán resultados hasta tanto no exista claridad en el proceso, y por supuesto 9 países del mundo, de los cuales hablaremos en el siguiente segmento, han manifestado rechazo a lo que consideran es una situación muy compleja. Desde Miami, también en los Estados Unidos, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, directora del programa El Despertador, de Salem Media Group y la estación Oasis Radio, por supuesto en contacto permanente con la comunidad venezolana, que es muy fuerte en el sur de la Florida, y panelista habitual de este programa El Termómetro por CTV Barranquilla. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro, y cuéntanos, ¿cómo se siente el ambiente en la comunidad venezolana y cuál ha sido el impacto de esta noticia para los residentes en el sur de la Florida? Aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor Enríquez, nuevamente por la invitación. El sur de la Florida, decepcionados. Yo creo que cuando tuvimos el programa la semana pasada y mencionaba que habían emociones encontradas, unas idas y venidas complicadas, y digamos, sin sabor, en el sentido de que los venezolanos tenían la más grande fe en este proceso democrático, pero como que en su fondo sabían que esto iba a pasar. Y viniendo antes a llegar aquí al set para estar con el termómetro, pasé por las calles más importantes de una ciudad, digamos, de punto interesante para los venezolanos, y vi muchas banderas, pero vi que la gente no se estaba como congregando o moviéndose como he visto las imágenes de Caracas. Entonces yo digo, aquí el venezolano
sabía que iba a pasar y está resignado. Y yo creo que esa forma de ver a Venezuela en este momento es lo que a nosotros, los periodistas, nos dan como, de cierta forma, impotencia, porque yo veo que hay países latinoamericanos que ya se han pronunciado con respecto a las elecciones, pero realmente no veo como una declaración contundente de lo que pudiera llegar a pasar en las próximas horas en Venezuela. Vemos a todas las personas, a muchísimas personas en las calles de Caracas, ya vemos llantas incendiadas, la gente llorando, decepcionada, pero creemos que desde acá, desde el sur de la Florida, no va a pasar absolutamente nada. Vimos los resultados, pero antes habíamos visto que la oposición estaba prácticamente diciendo, ganamos, pero está pasando esto, pero la comunidad internacional simplemente condena. Nosotros condenamos, nosotros deseamos, nosotros exigimos, pero realmente del dicho al hecho, realmente qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que Maduro está en el poder 6 años más. El pueblo venezolano va a seguir padeciendo lo que usted dijo al principio. Era un país absolutamente rico, lleno de muchas cosas para ofrecerle no solamente a los ciudadanos venezolanos, sino al mundo entero. Y hoy de eso no hay nada. Entonces es triste ver que en el fondo los venezolanos sabían que iba a suceder lo que hoy estamos viendo. Estos anuncios implican muchas cosas. En principio, hay una sensación de tristeza, porque debemos decirlo con toda responsabilidad. Muchos medios de comunicación mostraron una parcialidad muy marcada, hablando de esperanza, de cambio, y daban por hecho literalmente el triunfo de la oposición. La expectativa de mucha gente, he tenido contacto con ciudadanos venezolanos que habitan nuestro país, y efectivamente hay mucha gente triste, llorando, porque se había despertado una pasión, y inclusive en medio de la jornada electoral se publicaban en redes sociales encuestas, informes, muestras a boca de urna que daban un triunfo exorbitante, una diferencia de 70 a 30, como son los números de las actas que tiene María Corina Machado. Y cuando aparecen estos resultados completamente distintos, el nivel de frustración, de tristeza, no solamente ya recae en los ciudadanos venezolanos, sino en gran parte de la población mundial. Creo que el mundo, no solo por la cobertura de los medios, sino por el contacto directo con el pueblo venezolano en el planeta, está muy sensibilizado con lo que está ocurriendo en Venezuela. Esperemos que esto no vaya hacia un derramamiento de sangre, a una confrontación que le quite la vida a jóvenes, como ya ha ocurrido en el pasado, y que existan soluciones serias a los grandes problemas que está viviendo el pueblo venezolano. Se incorpora a esta conversación desde la capital de la República, en la ciudad de Bogotá, el doctor Carlos F. Ramírez. Carlos F. Ramírez es abogado, especialista, magíster, docente universitario, miembro del Colegio Nacional de Abogados de Colombia, de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. Doctor Carlos F. Ramírez, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, en medio de la lluvia de ayer y el sol radiante de hoy en Venezuela, en Bogotá, ¿qué es lo que se siente de lo que está pasando en Venezuela? Buenas, saludos a todos. Saludo muy cordial a nuestros panelistas, Jesús Rangel, Guillermo Pacheco Gaitán y Tati Enríquez.
allá en el exterior. Pues en Colombia el ambiente está bastante confuso porque aquí hay muchos residentes venezolanos, especialmente en Bogotá. Hay una gran cantidad de personas que vinieron de Venezuela huyendo al gobierno de Maduro y estaban esperanzados con el cambio que había propuesto María Corina Machado. Y no se logró. No se logró porque a pesar de que en los votos recibía yo informaciones desde Caracas de testigos electorales que estaban grabando el conteo de votos y sacaban los votos y cantaban 4 votos para Edmundo y 1 voto para Nicolás, 5 votos para Edmundo y otro voto para Nicolás, o sea, 9-2 ahí en ese mini conteo. Y que aparezca a la medianoche esa información del triunfo del presidente en las elecciones fue para nosotros contradictorio. Ese resultado es contradictorio porque no lo podemos creer. A los seguidores de Edmundo González no les permitieron entrar a observar el reconteo de votos, pero en el cuartel general de Edmundo González recibieron ayer en la tarde y noche una gran cantidad de información de las actas del conteo que se hizo a boca de urna. Y en ese conteo y en esas actas aparece ganador el ciudadano Edmundo González. Y crece la incertidumbre como crece la temperatura. Y caray, déjeme decirle que estamos confundidos aquí en Bogotá. Mis amigos venezolanos con quienes he hablado en la mañana, pues me han dicho que no entienden. Digo, yo tampoco entiendo, pero había la duda. Con ellos hablé la semana pasada cuando no le permitieron entrar al expresidente Kirchner de Argentina a Venezuela para ser testigo de las elecciones, para ser veedor internacional de las elecciones. Y no le permitieron entrar. Entonces el manto de duda, el manto de sospecha es demasiado grande. Así que nosotros no creemos, por lo menos el círculo de amigos colombianos y venezolanos que me rodea, no creemos que haya ganado Maduro. Y con ese conteo de votos y con esos porcentajes que aparecen ahí, que 7 candidatos tienen el 4.6%, Maduro el 51% y Edmundo el 44%, y sumamos y da 127.6%. ¿En dónde se ha visto que un porcentaje da, en lugar de dar 100% la sumatoria de todos los porcentajes de todos los participantes en una actividad vaya a ser mayor? Eso es que, mejor dicho, no supieron hacer ni eso. No lo supieron hacer. Entonces nosotros encontramos que hay un fraude monstruoso. Un chocorazo, como llamamos nosotros los colombianos, y eso está grave. Y estoy viendo videos que llegan desde Caracas, desde Valencia, desde Petare, desde Maracaibo y diferente Barquisimeto, que he visto videos que llegan a través de la internet, viendo la gente cómo está de sublevada, porque no permiten que vayan a resultar con esta situación de que ganó el presidente y el candidato opositor fue diezmado, porque esa no es la verdad. Nosotros no creemos esa verdad, doctor Enríquez y demás panelistas y televidentes. No creemos eso. Aquí, por lo menos, en este grupo de amigos, tanto nacionales como extranjeros, no creemos que haya ganado el señor Maduro la elección. Que el ganador es nada más ni nada menos que el opositor. Claro que los votos que consiguió Edmundo González, esos votos no son de él. Esos votos son de María Corina Machado, que ha hecho una campaña de oposición valiente. Ella es una guerrera.
A ella hay que admirar por su valentía. Ha sido perseguida por este régimen dictatorial, a todas luces. Es un régimen dictatorial. En la mañana me decía un amigo venezolano, me decía que la única manera de sacar a este caballero era a la fuerza. Le dije, bueno, ¿y quiénes van a ir a sacarlo a la fuerza? ¿Quiénes lo van a coger de las orejas y lo van a sacar del Palacio de Miraflores? Eso pregunto yo. Yo no entiendo. Él está muy bien custodiado, está muy bien cuidado. Los países que lo apoyan, los que tienen intereses en Venezuela y en que siga este caballero en la presidencia, lo cuidan. Y allá nadie va a poder entrar a sacarlo a empujones. ¿Quién sabe qué irá a ocurrir? Solo Dios sabe qué va a pasar en Venezuela en los próximos días, porque el pueblo venezolano está rebotado, como decimos aquí en Bogotá, y está indignado, pero totalmente indignado el pueblo venezolano, y yo no sé qué irá a ocurrir, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Esta situación en Venezuela requiere, exige, demanda acciones contundentes, efectivas. O el gobierno muestra las actas que dejen evidencia de ese triunfo que ha sido anunciado, o la situación se puede salir de control. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Declaraciones de diferentes organismos internacionales ponen el acento en varias cosas. Miren lo que ha dicho el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. No solamente la Unión Europea se ha manifestado, gobiernos como Perú, el canciller peruano Javier González Olaechea dijo que su país no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. Ya habíamos mencionado lo que dijeron desde Chile, pero en términos específicos han dicho el mandatario Boric, el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas en el proceso. El presidente de Argentina no se quedó atrás y manifestó, Javier Milei, que no va a reconocer otro fraude. Dice, los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte, en palabras de Javier Milei. Además, el gobierno de España, directamente con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió que se respete la voluntad democrática de Venezuela, diciendo que con la presentación de las actas de todas las mesas electorales se debe garantizar resultados plenamente verificables. La lista de pronunciamientos pasa por Costa Rica, Guatemala y también en plena campaña presidencial, la vicepresidente Kamala Harris de los Estados Unidos ha pedido que se respete la voluntad de los venezolanos. Doctor Jesús Rangel Rachadel, a propósito de lo que está pasando en este momento en Caracas, con movilizaciones espontáneas, directas, de mucha gente ya en las calles, se espera una declaración de María Corina Machado en las próximas horas, y por supuesto de Edmundo González.
¿Qué esperan los venezolanos de la comunidad internacional? ¿Podríamos volver a repetir la figura del presidente reconocido por otras naciones, ya no en cabeza de Juan Guaidó, sino de Edmundo González? ¿O esa figura no tuvo ningún impacto y efecto positivo para el clamor de los venezolanos? ¿Cuáles serían las vías que esperan que esta situación de reclamo por la nulidad tenga efectos y consecuencias reales y tangibles en el acontecer político de Venezuela? Julio César, lo primero y más delicado que estamos esperando es que el gobierno suspenda las garantías y dicte un toque de queda del país. Tal vez no lo haga para el momento en que se dé a conocer esta conversación que estamos teniendo, pero es cuestión de tiempo, eso se percibe en el ambiente. Y la comunidad internacional la necesitamos para que observe qué es lo que está pasando. La represión puede llegar a ser tan fuerte que solamente los países afuera puedan levantar su voz y exigirle a Nicolás Maduro que la detenga. Esta es la primera colaboración que necesitamos de la comunidad internacional. Luego, a tu pregunta, si pudiera haber un nuevo gobierno parecido al de Juan Guaidó, yo lo creo difícil, entre otras cosas porque el momento político no es para estarse dividiendo entre un gobierno paralelo, ¿no? Para el ejercicio efectivo del gobierno. Creo que nuestra presión dentro del país es para poder ser gobierno ya. El error que ocurrió Maduro al desconocer la voluntad, lo que puede llevar es que caiga su gobierno y que se reconozca como nuevo gobierno el del mismo Edmundo González. Yo sé que puede sonar algo utópico, pero la impresión que da a la calle, eso de que la gente esté saliendo espontáneamente por su cuenta, nos da así como la sensación de que aquí hay algo más. Mira, los videos que he estado observando que están vandalizando la propaganda de Nicolás Maduro. Sabemos que los militares son los que son el soporte de este gobierno y que están siendo muy rechazados y que va a ser el primer frente que va a tener el gobierno de represión. Pero es que la figura de Maduro, el odio hacia Maduro, se está viendo tan patente que no me extraña que los militares lo sacrifiquen para traer algo de paz al país. Y la comunidad internacional la necesitamos. Ustedes recuerdan que el mismo sábado, el viernes, se impidió el ingreso a personalidades que venían a observar el proceso en Venezuela. Yo me imagino que el gobierno lo hizo sabiendo que iba a desconocer los resultados, no quería que ellos estuvieran, en riesgo, dos, que las cancillerías de estos personajes estuviesen preocupadas por la seguridad de ellos, y tres, que estos señores fueran a ver la represión y fueran a contar a sus conocidos de cada uno de sus países qué es lo que estaba pasando. O sea, no es lo mismo que uno se lo diga a extranjeros que alguien de su propio país le diga, mire, es que yo estoy viendo esto, por eso es que no lo dejaron entrar. Y parte de la comunidad internacional nos tiene que dar otro apoyo. Hay la posibilidad al fin, de que la Organización de Estados Americanos convoque al TIARA, Tratado de Asistencia Recíproca. Ese tratado podría llamar a Venezuela y a su gobierno a un comportamiento más comedido con respecto a la represión. Pero todo esto son procesos que tardan unos cuantos días, que puede tener un costo de vida, y el gobierno insiste en el dicho del baño de sangre, que lo que estoy viendo es que puede pasar, y es muy lamentable, pero ese es el costo
de desconocer la soberanía, y ellos lo saben. Ellos saben que el pueblo se le podía voltear y están contando con una represión feroz. Dios nos cuide, ¿verdad? Dios cuide a Venezuela y desde aquí deseamos que la cordura, la paz, la reconciliación y principalmente los canales propios de la política, el diálogo, el acuerdo y el consenso primen sobre la violencia independientemente de dónde provenga. Los venezolanos tienen en sus manos la forma de solucionar este problema y por supuesto la comunidad internacional debe estar atenta y activa para ofrecer sus buenos oficios para encontrar soluciones. Doctor Guillermo Pacheco Gaitán, ya sabemos que la comunidad internacional está muy atenta, pero yo insisto con esta pregunta, aprovechando su experiencia en este tema, no solo en materia diplomática, sino en seguridad nacional. ¿Se podrá hacer algo o simplemente comentar, declarar, hablar y emitir algún tipo de comunicado conjunto como ya ha salido de las cancillerías de varios países, pero sin una propuesta de agenda seria, más allá de esos diálogos que se adelantaron muchas veces y la mayoría, por no decir todas de ellas, sin acuerdos y sin una ruta clara? Julio, es muy difícil, como lo mencioné, sin que la región tenga una visión estratégica unida, clara, y los organismos internacionales, la comunidad internacional. Yo creo que Venezuela no puede esperar que la comunidad internacional haga su parte. Digo, como tú dijiste, hay que estar atenta, poniéndose siempre ahí vigilante para poder ayudar en el caso que sea necesario, pero entendiendo una cosa, a los venezolanos les toca hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Me voy a ir a través de la historia. 15 de diciembre de 1957, el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez cometió fraude electoral y se autoproclamó ganador. Pero 38 días después, Pérez Jiménez, al haber desconocido ese resultado del plebiscito, el pueblo lo obligó a huir. Poco más de un mes cayó ese dictador. Al pueblo venezolano le tocará hacerse cargo sin esperar. Sí, y la comunidad internacional tiene que ofrecer el estar atenta, y como en algún momento se tuvo a Guaidó como presidente designado, pienso que Edmundo González, y lo digo con todo el respeto, no es el líder, y como lo mencionó alguno de los colegas, fue una ganancia de Machado, fue una ganancia de EA. O sea, ¿cómo nosotros podemos entender que se levanten líderes en este momento que se hagan cargo de la situación en Venezuela? Sí, uno puede entender que ya no es solo Maduro, sino que son los países que están cuidándole las espaldas, sobre todo la inteligencia cubana, que está metida hasta las cachas, como dicen en Guatemala, cuidándolo, y obviamente yo no sé qué esperan ya de Venezuela, si Venezuela lo que tiene ya es más pobreza que recursos, pero es el momento de que los venezolanos se hagan cargo de recuperar su libertad, de vivir en dignidad y de dar nuevamente otro giro a la historia como ya ese país lo ha hecho antes. Lamentablemente es un volver a la historia. Bueno, volvamos a la historia para que ellos se hagan cargo y podamos ver que la democracia se recupera en Venezuela, que ellos se hicieron cargo primero de la situación y que ahí la comunidad internacional está cooperando para que ese traspaso sea nuevamente para consolidar una democracia en Venezuela. Consolidar democracia en Venezuela. Están llegando imágenes de movilizaciones, ya empieza algún nivel de represión, de protesta y, por supuesto, estar atentos a lo que pueda estar pasando, llamados a la calma, pero también al derecho legítimo a exigir claridad, no solo como lo están haciendo los organismos internacionales y las naciones,
sino también como ciudadanos, como electores para los venezolanos y para la comunidad internacional. Tati Enríquez, en medio de una campaña electoral tan intensa en los Estados Unidos, Kamala Harris ha exigido respeto por la decisión del pueblo venezolano. ¿Se sabe algo que haya dicho Donald Trump al respecto? Porque en estos días medios internacionales sacaron declaraciones de Donald Trump diciendo que Venezuela era más segura ahora porque habían exportado sus delincuentes. Desafortunado comentario que ha hecho Donald Trump con respecto a los venezolanos y los latinoamericanos en diferentes rallies, porque no solamente ha sido en el último, que fue este fin de semana, que no fue un rally, pero sí fue una reunión muy importante en Mar-a-Lago, en West Palm Beach, sino que también en la convención dijo exactamente lo mismo, y en un evento en Washington, de Five and Freedom, en donde estuve presente. Desafortunado para mi concepto cuando se refiere a que ha venido la mayoría de venezolanos como delincuentes a este país, porque es que hay muchos venezolanos que ya se han convertido en ciudadanos americanos y él debería cuidar muy bien ese voto de los latinoamericanos y específicamente los venezolanos que están viviendo aquí en el sur de la Florida y sobre todo pues de cuidar las formas. A mí no me gusta cuando Donald Trump se expresa así de los ciudadanos latinoamericanos que viven en este país o vivimos en este país. No se ha pronunciado, por lo menos hasta esta hora no he visto ningún Twitter ni ninguna declaración específica como lo ha hecho Kamala Harris en estas últimas horas, pero quizás retomando un poquito lo que dijo el doctor Pacheco, no creo tampoco que si hubiese estado Donald Trump en la silla de la Casa Blanca, esto que está pasando hoy en Venezuela hubiera sido diferente. No pienso que la respuesta hubiera sido diferente. Recordamos que Donald Trump estuvo en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos y a punto de intervenir a Venezuela y no lo hizo. Él no resolvió el problema de Venezuela. Muchas razones hay alrededor de eso, pero no me hace diferencia si él estuviera en la Casa Blanca o hoy como candidato a la presidencia de este país. Así que el tema de Trump con respecto a Venezuela, flojo, muy flojo, lo está catapultando Kamala Harris entre líneas, porque dice respeten la voluntad, o sea, miremos a ver qué es lo que es, pero realmente ella no le está dando, en mi parecer, no le está dando ni el favor a Maduro, pero tampoco le está dando el favor al pueblo. Es una mujer hábil en ese sentido y está catapultando lo que Donald Trump ha pisoteado con respecto a los venezolanos, porque han sido comentarios desafortunados, y lo digo no solamente porque a mí me parece, sino porque he conversado con colegas en la política, con colegas en los medios de comunicación y con los venezolanos que de alguna forma están aquí muy cerquita a Miami. Así que el tema de Trump con Venezuela no me gusta, no lo sabe manejar en mi concepto y desafortunado además que no haya dicho a esta hora algo importante y contundente a favor del pueblo venezolano. Así que por ahí no es. Esto sin duda va a picar y a extenderse, porque aprovechamos estas declaraciones para mandarle un mensaje a nuestros televidentes, que no solo en los Estados Unidos y en Colombia, que es el país que mayor número de venezolanos ha recibido, se ha generado una cultura de xenofobia y de estigmatización al pueblo venezolano como si fuese delincuente. Si bien existen organizaciones criminales que han recibido golpes contundentes de las autoridades, eso representa porcentualmente una minoría casi que insignificante frente al pueblo venezolano que está buscando oportunidades
trabajo y principalmente escapando de una situación social, económica y política muy compleja. Quienes conocemos a los venezolanos sabemos que son un pueblo resiliente y sobre todo que son personas muy cordiales, afables y que han sido, y esto no debemos olvidarlo nunca, grandes anfitriones de comunidades internacionales que en el pasado buscaban refugio precisamente en Venezuela, y no solamente de latinoamericanos, comunidades internacionales de Europa principalmente y de otros continentes como Asia, comunidades asiáticas del mundo árabe y también de el mundo oriental, principalmente de China y de todos estos países, recibieron gran tratamiento por parte de los venezolanos como excelentes anfitriones, ni hablar de los 5 millones de colombianos que emigraron hacia territorio venezolano. Doctor Carlos F. Ramírez, ha transcurrido el tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta esencial. ¿Qué puede hacer Colombia y la comunidad internacional más allá de emitir declaraciones y exigir la exigencia de las actas y del reconteo de los votos como algunos líderes mundiales están pidiendo? Colombia, así como se está explicando, Colombia, en mi sentir, no puede hacer mucho porque en Colombia no hay un régimen opositor al régimen venezolano. Son regímenes amigos, son fraternos. Entonces, el presidente de la República, todo el mundo reclama a través de la red X, antes Twitter, que por qué Petro no se ha pronunciado sobre los resultados de la elección ayer en Venezuela, que lleva más de 25 horas sin emitir una opinión a través de la X. Y él no va a decir nada por el momento, él se va a quedar callado. Ya algunos países latinoamericanos se pronunciaron al respecto y el señor Maduro le respondió diciendo que rompe relaciones internacionales con ellos, relaciones que ordena a sus embajadores venezolanos que se regresen a Caracas y que se vayan los embajadores de esos países que no aceptaron su victoria, que yo escribo entre comillas. Para mí es una situación muy difícil, una situación álgida. La OEA no se ha manifestado, la Unión Europea no ha dicho nada. Y como los chinos tienen intereses en Rusia, tienen intereses en Venezuela y Rusia tiene intereses en Venezuela, pues no sé hasta dónde ellos entren a operar, pero yo creo que Maduro está con la complacencia de ellos. Va a ser difícil. Y lo que decía hace un momento Tatis Enríquez tiene mucha razón. La campaña de los Estados Unidos a raíz de estas elecciones en Venezuela ha tornado un giro diferente, un matiz distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto en Venezuela como en Estados Unidos se están jugando la vida. Ya vimos lo que pasó en Venezuela. En Venezuela pasó lo que iba a ocurrir, que habíamos visto desde cuando devolvieron a personajes que iban de veedores, de observadores electorales y de otros que iban a prestar sus servicios, como el expresidente de Argentina, Kirchner. Entonces, ya el ambiente estaba enrarecido, sin ninguna duda. Ya se sabía qué iba a pasar y pasó. Y anoche a las 9 de la noche decían, bueno, pero ¿por qué el silencio del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no decía nada? Ya eran las 10 en Caracas, las 9 en Colombia. Y no pasaba nada. Y a la medianoche de ellos, 11 de la noche de Colombia, salió el comunicado. Ganando el señor Nicolás Maduro. Pero mire que el pueblo venezolano está insoportable.
usted está recibiendo también imágenes provenientes del hermano país. Han derribado estatuas de Hugo Rafael Chávez Frías en diferentes lugares. Por ahí vi un video de esa situación. Entonces, la situación está difícil. Es de pronóstico reservado. Muchísimas gracias, doctor Carlos F. Ramírez. Voy a pedirle a nuestros panelistas hoy, a propósito de que ha transcurrido el tiempo, que cada uno en 15 segundos nos dé sus conclusiones y sus mensajes para los venezolanos, no solamente en Caracas, sino en el resto del mundo, y principalmente al doctor Jesús Rangel Rachadel, que está en el lugar de los acontecimientos, y desde aquí le expresamos toda nuestra solidaridad. Adelante, doctor Jesús Rangel Rachadel. Muchas gracias, Julio César. Muchas gracias a los panelistas. Ustedes saben cuando se vive la historia, pero nosotros estamos dentro de la historia en este momento y consideramos que es una historia difícil, que va a ser forzada, que va a ser como un parto, pero así es la historia. Que no sea así simplemente otra triquiñuela más del gobierno y superar esta circunstancia y traer de nuevo la democracia a Venezuela. Yo creo en la historia, yo creo que lo estamos haciendo, que va a haber cambios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jesús Rangel Rachader. Doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Gracias, Julio, y un privilegio compartir con mis colegas panelistas. Creo que no habría que escandalizarnos muchos por lo que ocurre. Se intuía que podía darse, pero mi resumen es que los venezolanos se tienen que hacer cargo de cambiar la historia. Si no, la comunidad internacional no lo va a hacer. Tati Enríquez. La historia de Venezuela hoy no le sonríe a ese país, pero estamos convencidos de que Dios es grande, tiene todos los planes perfectos y calculados. En algún momento Dios nos va a sorprender con la libertad de Venezuela. Mi solidaridad, por supuesto, y mucho que aprender aquí en los Estados Unidos con respecto a estas elecciones. Vamos a ver cómo nos va a nosotros en noviembre. Muchísimas gracias. Doctor Carlos F. Ramírez. Pues Maduro, que es la reencarnación de Chávez, dijo que él ganaba las elecciones a las buenas o a las malas. Y no me lo contaron, lo vi en un video y lo escuché en la televisión también. Y que si no, correrían ríos de sangre. Ya ganó las elecciones a las malas. Ahora vamos a ver si los ríos de sangre son muy fuertes, muy caudalosos. Yo lo único que le digo a los venezolanos es que resistan y persistan y nunca desistan. Ahora o nunca. Muchísimas gracias, doctor Carlos F. Ramírez, y a todos nuestros panelistas hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. La situación en Venezuela acentúa la crisis social, política y económica del país. Es hora de que la paz, la reconciliación, el reencuentro, la justicia y la transparencia en el proceso electoral inunden de esperanza real y certera al pueblo venezolano. Venezuela ha vivido grandes crisis, pero ha salido siempre adelante. La historia venezolana, desde la independencia hasta hoy, demuestra el talante, el talento, la capacidad de su gentilicio para resolver grandes dificultades. En el pasado se vivieron dictaduras, guerras civiles, y la bandera de Venezuela se izó honrando la riqueza de su suelo, el patrimonio cultural, los valores, los principios, las tradiciones y esencialmente la honra del pueblo venezolano
demostrará más temprano que tarde que la nación que vio nacer a grandes hombres como Simón Bolívar, Andrés Bello y una larga lista de líderes globales saldrá adelante por el bien de la región y del planeta. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todo para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.